Dios te bendiga. Recibe gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Hoy quiero compartir la palabra contigo en Mateo, capítulo 8 y versos 28 al 34. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: Id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. En el relato de los 2 hombres endemoniados, Mateo describe primero la posesión por parte de los demonios, luego el poder de Cristo sobre los demonios y finalmente la perspectiva de las personas con relación a Jesús. Cuando llegó a la otra orilla, dice, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Después de calmar milagrosamente la tempestad, Jesús y sus discípulos siguieron atravesando el lago de Galilea hacia la otra orilla. A estas alturas ya era de día, y el grupo de embarcaciones llegó a la tierra de los Gadarenos. Vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Endemoniados significa estar bajo el control de un espíritu demoníaco. Es una condición en la cual uno o varios demonios habitan y obtienen control sobre un ser humano. Los demonios pueden atacar a los hombres de forma espiritual, mental y física. En el reino espiritual promueven las religiones falsas, la adoración a demonios, el ocultismo e innumerables tipos de inmoralidad, incluso asesinato. En el reino intelectual y psicológico promueven aspectos tales como doctrinas falsas, demencia y masoquismo. El dominio de demonios era una afección común en tiempos del Nuevo Testamento, incluso entre los judíos, el pueblo escogido por Dios. En la Iglesia apostólica, el don de milagros o poderes era la capacidad de expulsar demonios. En la actualidad, a una persona que está trastornada gravemente por demonios, es posible que se le considere loca y se le interne en una institución mental. Y parece seguro que a mucha gente que se le diagnostica como mentalmente enferma, en realidad está endemoniada. Los hombres de este relato vivían en los sepulcros, que por lo general se excavaban en laderas rocosas o acantilados en las afueras de un pueblo o una ciudad. Y cuando vieron que Jesús se acercaba, vinieron a su encuentro mientras salían de los sepulcros. Es posible que fueran judíos, para quienes tocar un cadáver era la más grande contaminación ceremonial. De ser así, que fueran obligados por los demonios a vivir en un cementerio constituía una humillación y un tormento adicional. Estos individuos eran muy feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué tienes con nosotros? Significa: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Y por qué estás molestándonos? Al dirigirse a Jesús como Hijo de Dios, los demonios mostraron que al instante reconocieron quién era Él.
Los demonios son ángeles caídos y antes que se unieran a Satanás en su rebelión contra Dios, conocían íntimamente a cada miembro de la Trinidad. Aunque nunca lo habían visto en forma humana, al instante reconocieron a Jesús como la segunda persona de la divinidad. En calidad de espíritus reconocieron al Espíritu del Señor. De modo intuitivo supieron que estaban delante de la presencia del Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo. Los demonios sabían que Jesús era su antagonista divino y que tenía pleno poder y autoridad para destruirlos a voluntad. Por la pregunta que hicieron, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos reconocieron que están conscientes de que había un tiempo divinamente señalado, que aún no ha llegado, en el que Él los juzgaría realmente y los castigaría con eterna condenación. Santiago nos dice que también los demonios creen y tiemblan. Tiemblan porque su fe es de reconocimiento, pero no de aceptación, y entienden plenamente la consecuencia de rechazar a Dios. A la luz del reconocimiento que tenían acerca del poder y el plan divino, parece extraño que Satanás y sus huestes caídas se molestaran en tentar y atacar a Jesús. Al inducirlo a pecar, quizá podrían arrastrarlo hasta el lago de fuego con ellos cuando el juicio viniera. Tal vez creyeron que Jesús era de alguna manera menos poderoso y justo en la tierra de lo que sabían que había sido en el cielo. En cualquier caso, la naturaleza de Satanás y de quienes le pertenecen es oponerse a Dios, sin importar las consecuencias. Mas incluso que los 12 discípulos en ese momento, los demonios entendían mucho acerca de la identidad de Jesús, del plan divino de redención y del juicio. Fue mucho tiempo después que Pedro confesó delante de Jesús: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, una verdad que llegó a saber solo por revelación divina. Los demonios sabían que no estaban destinados al juicio hasta después del milenio, y por consiguiente le preguntaron a Cristo por qué tenía trato con ellos en ese momento. Era demasiado pronto para su tiempo previsto de tormento, y sin embargo presintieron que Jesús estaba a punto de interrumpirles y destruirles su actual obra maligna. En su desesperación, los demonios buscaron a su alrededor por una vía de escape. Y dice que estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Estaban conscientes de la compasión de Jesús por los hombres y de su plan divino para destruir las obras del diablo. Los demonios sabían que Él no los dejaría seguir habitando y atormentando a los 2 endemoniados. La petición de los demonios parece extraña y no se nos informa por qué le pidieron que les permitiera ir a aquel hato de cerdos. Tal vez pensaron que el Señor había cambiado el momento de enjuiciarlos y que por tanto los lanzaría de inmediato al gran abismo. Incluso habitar en cerdos sería incomparablemente mejor que eso, puesto que los cerdos eran para los judíos los más inmundos de todos los animales inmundos. Quizá los demonios creyeron que a Jesús no le importaría que tomaran control de tales animales, o que al habitar en los cerdos y luego destruirlos, era posible que pudieran hacer que los propietarios de los animales y otros habitantes de la región se volvieran contra Jesús. Tal vez al Señor le darían muerte por matar a los cerdos. Pero cualquiera que fuera la razón para la petición de los demonios, esta se basa en el claro entendimiento de que Jesús no les permitiría permanecer donde estaban. Él les dijo: Id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Cuando los discípulos echaban fuera demonios, incluso con el permiso y la autoridad de Dios, seguido necesitaban considerable cantidad de tiempo y persistencia, así como de oración y ayuno.
Pero con una sola palabra Jesús echó de los 2 hombres a toda una legión de demonios. Id, les dijo. Le dio permiso a los demonios en la forma de una orden que eran incapaces de desobedecer. Y de inmediato ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Una vez más, solo podemos suponer la razón para que los demonios hicieran lo que hicieron. Si fueron ellos los que dirigieron todo el hato de cerdos para que se precipitaran en el mar por un despeñadero, donde perecieron en las aguas, o si fue simplemente la frenética respuesta de los animales a ser habitados por los espíritus malignos, parece poco probable que los demonios supieran el resultado por anticipado. Sin embargo, no sabemos por qué hicieron lo que hicieron, ni qué les sucedió después de que los cerdos se ahogaran. Al ser ángeles caídos, los demonios son seres sumamente poderosos. Los demonios tienen inteligencia superior, fuerza superior, poderes sobrenaturales superiores para realizar señales y prodigios mentirosos, y la experiencia superior de haber existido mucho antes de la creación del mundo, primero como ángeles santos y luego como caídos. No solo tienen gran conocimiento de la naturaleza y el poder de Dios, sino también gran conocimiento de la naturaleza y las debilidades del ser humano. Como son seres espirituales, no están limitados por tiempo, espacio y forma. Solo el Señor Jesucristo tiene el poder para herir la cabeza de Satanás. Y solo será por el poder del Señor que el diablo será atado y arrojado al abismo y finalmente al lago de fuego y azufre. Se requirió tremendo poder para expulsar tantos demonios como Jesús echó fuera en la tierra de los Gadarenos. Sin embargo, Él lo hizo en un instante. Muchas personas se preguntan por qué Jesús permitía que tantos animales, incluso cerdos inmundos, fueran destruidos solo para atender la petición extraña de un montón de demonios. Pero los animales fueron creados para uso y consumo humanos. Y de todos modos, esos cerdos estaban destinados al sacrificio. Su ahogamiento produjo considerable pérdida económica. Pero si los propietarios hubieran sido judíos, como pudieron haber sido, no tenían comercio de cría de cerdos en primer lugar. Sin embargo, las almas de los endemoniados eran infinitamente de mayor valor que todos esos animales. Y Jesús no dudó en permitir que ese pequeño sacrificio se hiciera en beneficio de seres humanos. Sin embargo, la lección principal de este pasaje no tiene que ver con el derecho de criar o consumir cerdos, o con el valor relativo de cerdos y de seres humanos. El propósito supremo del Señor en echar fuera a los demonios y el propósito de Mateo en informarlo fue demostrar la autoridad y el poder de Jesús sobre Satanás y sus fuerzas. El hecho de que los demonios entraran al hato de cerdos y que los animales reaccionaran como lo hicieron fue evidencia de que había salido de los hombres. La ferocidad y la violencia de los demonios fue transferida a los cerdos y no pudo haber ninguna duda en las mentes de los observadores en cuanto a lo que había sucedido. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Cuando los que los apacentaban vieron lo que había ocurrido, a los cerdos huyeron. El hecho de que contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados indica que comprendieron la conexión entre los 2 endemoniados y lo que sucedió con los animales. El masivo suicidio de los cerdos demostró que Jesús realmente había expulsado los demonios de los hombres. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Los habitantes de la población, que tal vez incluían los dueños de los cerdos, quedaron tan asombrados por el informe
que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y que salieran específicamente al encuentro de Jesús muestra que Él era el centro de atención. El Señor era de mayor interés para ellos que los cerdos o los 2 hombres que antes estuvieron endemoniados. Para ellos el problema no eran los demonios, no eran los cerdos, no eran los 2 hombres, sino Jesús. Los habitantes de la ciudad ni siquiera le dieron al Señor la reverencia mostrada por los demonios. No parecieron en lo más mínimo en averiguar quién era Él. No parecieron interesados en lo más mínimo en averiguar quién era Él o por qué había venido a la región. No querían tener nada que ver con Jesús y le rogaron que se fuera de sus contornos. Esta gente no estaba enojada o resentida, sino asustada. Cuando hombres impíos se enfrentan cara a cara con el Dios Santo, quedan aterrorizados. El pecador sabe que se enfrenta a Dios, o el pecador que sabe que enfrenta a Dios solo puede ver su pecado y como resultado se siente atemorizado. No se nos dice exactamente qué pensaron de Jesús los habitantes de la ciudad. Solo sabemos que tuvieron un vistazo de lo sobrenatural y eso les causó pánico. Vieron a aquel que podía dominar demonios, que podía controlar animales y que podía restaurar la cordura a mentes destrozadas, y no quisieron tener nada que ver con él. Aquí tenemos la primera oposición de Jesús registrada en los evangelios. Los habitantes de la región no se burlaron de Jesús, ni lo persiguieron, simplemente le pidieron que los dejara solos. Tal vez se resintieron de que la justicia de Él pusiera al descubierto sus pecados, que el poder divino les pusiera al descubierto sus debilidades, o que la compasión del Señor les desenmascarara la dureza de su corazón. Quizás no pudieron tolerar la perfección de Jesús. Sin embargo, a diferencia de los escribas y fariseos, estas personas para nada mostraron interés en quién era Jesús, ni en sus enseñanzas o su obra. Parecieron totalmente indiferentes a su persona y ministerio. No les importó si Él era el Mesías. A ellos no pareció importarles si los poderes del Señor eran buenos o si Él era Dios. Ni siquiera les importó nada respecto a Él, excepto que se fuera de la región. El rechazo que le hicieran a Jesús se mostró en la forma de gran indiferencia, la misma indiferencia ante Dios mostrada por la mayoría de los seres humanos a lo largo de la historia. La indiferencia que quiere dejar solo a Dios y que Dios los deje solos. El Señor era un intruso con quien ellos no querían ser molestados. Pero incluso a aquellos que le piden que se vaya de sus contornos, Jesús les extiende su gracia, los ama y busca redimirles. Si tú estás escuchando este mensaje hoy, Jesús quiere decirte que te ama, que quiere salvarte, que quiere sanarte, que quiere liberarte. Solo dile: aquí estoy, Señor. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. No lo rechaces como lo hizo la gente de esa ciudad. Si tú estás aquí es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Deja que Él cumpla ese propósito en tu vida. Acércate a Él y Él se acercará a ti. Dios te bendiga.